Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Continuando con estas ayudas virtuales que estamos realizando mientras tenemos este cursado excepcional como producto de la cuarentena, vamos a intentar introducirlos en esto que nosotros llamamos la politicidad de las imágenes audiovisuales. A tal fin, les hemos puesto esta página de UNCU Virtual una charla TED de Juan Esclar que contamos que ustedes hayan visto antes de este video. Pero ese planteo de Dorfman y Matelar, retomado por Juan Esclar, no se ciñe únicamente a el dibujo animado, sino que trasciende al conjunto de lo que nosotros hemos dado en denominar cine. Para eso nosotros vamos a partir de la el concepto de hegemonía cultural que plantea Gramsci, y vamos a ver cómo a través del entretenimiento o la cultura se produce la construcción de subjetividades que relegitiman los planteos hegemónicos de las clases dominantes. A diferencia de teóricos anteriores que planteaban que los estados nacionales se sostenían o se sostienen únicamente en el uso de la fuerza, incluso yendo más allá de planteos como el planteo de Althusser, que habla de los aparatos ideológicos del Estado, entendiendo a estos aparatos como la escuela, como la religión, como la justicia, que son instituciones que reproducen el sistema de dominación. Gramsci desarrolla el concepto de hegemonía cultural. A través de la hegemonía cultural, ese plus de poder que tiene la clase dominante para hacer coincidir sus propios intereses con los intereses de toda la sociedad. Esto es, una clase o un grupo de personas detentan hegemonía dentro de una sociedad cuando han conseguido que sus valores, sus intereses, que son propios de su clase, sean entendidos por el conjunto de la sociedad como los valores y los intereses que le dan sentido a esa sociedad. De este modo, la cultura, en un planteo marxista, parte de la infraestructura, a diferencia de la estructura que se refiere más a procesos económicos, toma un papel preponderante en la construcción de subjetividades que sostienen el modelo. He preferido poner en el gráfico primero la palabra entretenimiento ahí en el óvalo verde, pero la verdad es que de lo que estamos hablando es de industrias culturales, o por lo menos cuando dentro del entretenimiento vamos a estar hablando de cine, tenemos que tomar al cine como una industria cultural. Vamos a trabajar el concepto de industrias culturales alejándonos un poco de esa concepción totalitaria o con miedo a que condujera a procesos totalitarios relacionados con la cultura de masa que le daba la escuela de Frankfurt. Por el contrario, hoy las industrias culturales son concebidas como un camino, como una posibilidad de construir subjetividades liberadoras. Y es por ello que casi todas las sociedades procuran tener, como vamos a ver enseguida, políticas públicas que permitan poner en valor sus propias identidades. Para entender qué son las industrias culturales,
es preciso previamente entender que son bienes culturales. Los bienes culturales son esos bienes producidos industrialmente que tienen contenidos simbólicos que permiten promover procesos identitarios que ayudan a que las sociedades sedimenten tradiciones, creen vínculos sociales, engendren innovación social y permitan organizar la multiculturalidad. De manera tal que nosotros vamos a diferenciar entre la fabricación de bienes relacionados con la cultura, aquellos bienes simplemente manufacturados y que para nosotros conducen al entretenimiento, y aquellos otros bienes producidos industrialmente que tienen esos contenidos simbólicos de los que hablábamos recién, que constituyen las industrias culturales. De algún modo, cuando hablamos de bienes manufacturados, hacemos referencia a esa concepción que tenía la Escuela de Frankfurt sobre las industrias culturales, en las que pensaban que producía una cultura de masas y que conducía a procesos que tendían a la producción de ese hombre masa. De alguna manera, las famosas colecciones de libros, por ejemplo, que la gente compra por un catálogo y las tienen de exhibición en las bibliotecas de sus casas sin que haya ninguna intención de leer esos libros. Y vamos ahora a introducirnos un poco o seguir un poco el planteo de Néstor García Canclini, quien se pregunta quiénes son los que generan estos bienes culturales y, como vamos a ver enseguida, quiénes son los que se pueden abstraer del mercado para producir bienes que ayuden a sedimentar tradiciones, a construir identidad y demás, ¿no? Habla García Canclini de la interrupción artística del mainstream, ¿no? De los artistas como personajes contrapúblicos, al menos para quienes suponen que la vida pública es la de la racionalidad capitalista. Un artista, al trastocar las relaciones habituales entre lo público y lo privado, entre la experimentación cultural y el rendimiento económico, y utilizando una economía lenta que no está pensando en rendimiento económico, cumple la función pública de incitar a repensar lo que la economía apremiante de las industrias manufactureras impone como público, como fugaz, como desmemoriado. O sea, la lucha por la significación, el arte como acción política, los movimientos ecologistas, indigenistas, feministas, de las organizaciones sociales. Y plantea el desafío de cómo escalar de esas acciones de individuales de los artistas particulares a la posibilidad de generar procesos culturales virtuosos. Necesito acá hacer una pequeña digresión para tratar de contextualizar la producción cinematográfica como producción de bienes culturales en distintos paradigmas sociales. En el paradigma capitalista, el proceso de producción tiene que ver con un productor que pone un capital en riesgo, que es hacer una película, pretendiendo tener una cierta rentabilidad. La rentabilidad es relativa a
la actividad que pretendemos hacer. Por ejemplo, si nuestra actividad es simplemente llevar el dinero al banco, pues bueno, vamos a obtener poco riesgo y por lo tanto poca rentabilidad. Si nosotros el capital lo ponemos en una fábrica de galletitas, asumimos el riesgo de que se nos eche a perder la mercadería o que las galletitas no salgan ricas y vamos a pretender, para hacer esa inversión, tener la promesa de una rentabilidad mayor. Bueno, el cine es un proceso de el capitalista asume un alto riesgo y espera una gran rentabilidad. Hay películas como El Cartero que costaron 4 millones de dólares y recaudaron al cabo de 2 años más de 100 millones. Por lo tanto, la decisión de qué se hace con el capital está relacionado con el riesgo que se asume y la rentabilidad obtenida. Y el problema se resuelve en el mercado. Es el mercado el asignador de bienes y es el que termina dándole o no rentabilidad a una película. Mientras tanto, en el viejo paradigma socialista, el Estado tomó al cine como el arte revolucionario. Lo tomó como un bien cultural y dijo: nosotros vamos a producir subjetividades revolucionarias a partir del cine. En este caso no hay riesgo, sino que el riesgo lo asume el Estado, y el mecanismo es el del mecenazgo. El Estado pone el dinero a un director o a un productor para que realicen una película. Bueno, acá el riesgo es el problema de la propaganda. ¿Qué quiero decir? Que no, porque no esté el mercado, no vamos a necesitar a alguien que medie en el sistema de producción del cine. O sea, planteado dentro del paradigma capitalista, si nosotros dejamos la producción de bienes de la cultura librado a los deseos del mercado, que solo piensa en rentabilidades, lo que vamos a conseguir es consumidores de entretenimiento. Por el contrario, nosotros queremos que esas industrias produzcan ciudadanos y que entonces produzcan bienes culturales, vamos a necesitar de la participación del Estado a través de las políticas culturales. Son estas políticas culturales, decisiones que se toman desde la fuerza del Estado y que permiten trabajar sobre las asimetrías a las que conduce el mercado para que se produzcan aquellos bienes que el Estado considera que ayudan a construir un ciudadano. Entonces, volviendo al planteo de los bienes culturales y siguiéndolo a García Canclini, vamos a cambiar bienes culturales por función social del arte. Es el arte el vehículo que nos permite promover esos procesos identitarios, porque al mercado no le interesa sedimentar tradiciones, muy por el contrario, y disculpen que falta una I en tradiciones, el mercado quiere que uno consuma nuevamente, entonces se las va a arreglar para producir mercancías que se rompan rápidamente y que la gente tenga que volver a comprarlas. Al mercado, por ejemplo, no le interesa tampoco crear vínculos sociales, en el sentido de, por ejemplo, el mercado tiende al supermercado en lugar de el almacén. Sin embargo, en el supermercado uno puede ir a comprar toda la comida para un mes y no tener contacto con nadie, no hablar con nadie, solo llegar a la caja e incluso puede hasta pagar sin hablar con el cajero, mientras que uno no puede ir a un almacén a comprar y no enterarse que el hijo de la vecina de la esquina
se recibió la semana pasada. También respecto de a engendrar innovación social. Al mercado le interesa el status quo, no le interesa trabajar sobre diferencias, solidaridades, resistencias, disidencias, sobre la memoria. Solo le interesan las relaciones de intercambio, no las de construcción de sentido. Tampoco le interesa al mercado organizar la multiculturalidad. Muy por el contrario, lo que hace el mercado o a lo que conduce es lo que García Canclini llama la hibridación y que queda representado de alguna manera en la música de los aeropuertos. El aeropuerto como ese no lugar o ese lugar donde está el cruce de toda la culturalidad, de todas las culturalidades y donde la pregunta es, bueno, ¿qué música ponemos? Y aparece una música que suena un poquito étnica, que suena un poquito incaica, suena un poquito hindú, que suena un poquito japonesa y bueno, de esa manera no es como estamos organizando la multiculturalidad. Lo que estamos haciendo es hibridizando, estamos mezclando unas con otras y disolviendo unas en otras y por supuesto siempre por debajo de una económicamente preponderante, en este caso la industria musical norteamericana. Resumiendo y volviendo al planteo gramsciano, va a ser el interés de esta cátedra ver cómo el cine, en tanto industria cultural, participa de los procesos de construcción de subjetividades que relegitiman la situación hegemónica de las clases dominantes. Por supuesto, queda abierta la posibilidad de que esas mismas industrias culturales ayuden a construir subjetividades que desafíen la hegemonía de las clases dominantes y que permitan modificación en relativa de quiénes son los que conducen los procesos sociales. Pero en la mayor parte de los casos lo que vamos a ver es cómo, volviendo al planteo de Sklar, los dibujos animados que han ido introduciendo en las subjetividades los conceptos de género, de racismo, de disfuncionalidad, de discriminación, pero como esas industrias son industrias del entretenimiento, no se han metido con las diferencias de clase. O diciéndolo de otra manera, de lo que se trata es que consigamos que ustedes puedan críticamente ver una película, cualquiera que sea, de entretenimiento o aquello que nosotros llamamos bienes culturales, y entender hasta qué punto esa película está construyendo subjetividades, está influyendo sobre los procesos sociales, ya sea para relegitimar la hegemonía de las clases dominantes o, por el contrario, produciendo realmente liberación.